Al sur de México se encuentra una de las zonas más vírgenes del país, la selva de los Chimalapas. Por sus senderos merodea el jaguar y por sus cielos vuela el tucán. Bienvenidos al paraíso jaguar y van a ver bastantes especies de aves. Esta es sin duda la selva tropical más bonita en la que he estado en mi vida. Es fascinante. Se crea una atmósfera muy padre por lo ubicua que es la vegetación. Es muy densa, muy densa. Cubre absolutamente todo. Tenemos mucha ilusión de conocer esta selva que son los Chimalapas. Es una de las selvas perennifolias de mayor importancia del país. Está entre los límites de Oaxaca y Chiapas. Esto es una serpiente del género Imantodes. Es la primera vez que me toca ver a esta hermosura en persona. Se ven en la tierra húmeda todavía las huellas del jaguar que ha pasado por aquí. Y aquí pues es el pasadero del jaguar, que se ve que la huella está fresca todavía. ¿Qué nos quiere decir eso? Que hay jaguares en la selva soca de los Chimalapas. ¡Esto es vida y adrenalina! Los Chimalapas es una de las regiones menos conocidas de México. Sin embargo, estudios realizados han demostrado que la zona es muy rica en biodiversidad. Es un ave llamada trogón. Son bastante famosos por ser increíblemente bellos. Creo que nunca había tenido una especie tan exótica en las manos. Una falsa coralillo se mueve muy despacito, creo que está un poco dormido y es una sensación muy bonita. Bienvenidos acá al cenote del paraíso jaguar, ejido La Esmeralda, Santa María de Chimalapa. Es un cenote virgen y como vemos pues abajo hay peces. Yo creo que este lugar es un lugar mágico para venir a visitar. La selva zoque de los Chimalapas se encuentra en los límites de Chiapas y Oaxaca en el istmo de Tehuantepec. Incluye la Sierra Atravesada en Oaxaca, una cordillera localizada en el Pacífico Sur, junto a la estribación más noroccidental de la Sierra Madre de Chiapas. Para llegar ahí salimos desde la ciudad de Matías Romeros en el istmo. Seguimos en el istmo de Tehuantepec y vamos a adentrarnos. ¿A dónde, Marco? A la zona más remota de Mesoamérica en cuanto a ecosistemas de bosque tropical. Estoy muy emocionado por eso. Y tenemos una misión: encontrar a la serpiente más venenosa del continente. Pero para ello necesitamos un gancho para manipularla. A Marco le quitaron su gancho en el aeropuerto de Monterrey, así que estamos buscando uno urgentemente. Ya fuimos a un herrero y esperemos que se solucione. Necesitamos urgentemente un gancho herpetológico para manipular a la nauyaca, una de las serpientes más venenosas de México. Oaxaca es el estado que alberga la mayor diversidad herpetofaunística del país. Para crear el gancho buscamos a un herrero en Matías Romero. Ya llevamos la varilla, listo para nuestro atrapado de serpientes. Se llama gancho herpetológico, ¿verdad? Así es, herpetológico. De 6 metros. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo está quedando? Excelente. Es el mejor gancho. Están usando un palo de escoba para hacer el mango del gancho. Es una parte muy importante. ¿Qué tal quedó? Atrapa esta víbora. No venden ganchos así, ¿eh? No, esto tienes que... Madre y Matías Romero. Exactamente. Los que venden usualmente son como palos de golf y luego como que modificados con un tubo hueco, pero esto es un material para... Te va a aguantar. Ajá. Los 100 años que vas a vivir. Así es. No sé si voy a vivir 100 años si me sigo dedicando a atrapar serpientes venenosas, pero... Con el gancho herpetológico salimos de Matías Romero rumbo al ejido La Esmeralda de Santa María Chimalapa, preparados para el encuentro con cualquier serpiente. El trayecto es de poco más de 1 hora al centro ecoturístico Paraíso Jaguar, el cual cuenta con guías capacitados, cómodas cabañas y paseos por senderos para explorar la selva de los Chimalapas.
Justo al bajarnos del carro nos percatamos de la presencia de esta criaturita, un sapo del género Incilius, familia Puffonidae. Este es un juvenil, este está chiquito. El primer sendero para explorar la selva de los Chimalapas nos llevaría a la caverna de la lechuza. Por eso llevábamos el equipo necesario para grabar aves y reptiles. Cuéntanos de tu equipo, ¿qué traes? ¿De mi equipo? Sí, de tu cámara. Ok, bueno, pues esto es una Canon 6D Mark II, un lente 150-600 milímetros. Esto es un telefoto. Para lo que me sirve es para tomar fotos de cosas que están muy, muy lejos. Esta exploración no sería lo mismo sin Renato, guía local quien nació y creció en La Esmeralda. Él conoce perfectamente este entorno y con respeto nos invita a recorrer los caminos del jaguar. ¿Y usted, Renato, lleva mucho tiempo dedicándose a esto? 13, 14 años a ver aves, las cavernas, ya. tenemos cenotes. Que son cuevas, Son cuevas, ¿no? Y las adentro platitas. encontramos estalactitas, murciélagos. Ajá. ¿Y Muy usted bonito. ya no le da miedo? Ah, no. Bueno, el coralillo y el coral hay que tenerle respeto. No tocarla Claro. o no espantarlo. Hay que, Claro, sí. tratarla ahí con Sí. cuidado. Lo que me gusta en la selva es las aves más que nada, mamíferos también y reptiles. La noyaca, terciopelo como lo conocemos, o cuatro narices. ¿Qué tan probable es verla? Depende cómo el clima está. Ajá. Así como ahorita sí lo podemos encontrar, así como hasta ahorita está seco, no está lloviendo. Y probablemente lo vamos a ver hoy a la noche si vamos a hacer una caminata. Y va a ver que sí le va a gustar. Son tímidos, aunque pasas junto de ella, pero no te hace nada. Mientras que tú ya le toques, pues entonces así, seguro las mordedoras no. Y sí son mortales. Hay que tenerle paciencia y respeto nomás. El atardecer junto al amanecer son los momentos del día más propicios para la observación de aves. Parece que tiene fruta y ahí anda en la sala. Estamos escuchando a la aguililla caminera de la especie Eupornis magnirostris. Es una de las aves rapaces más comunes de aquí, en general de México. De hecho, la distribución de esta ave va desde Tamaulipas hasta Sudamérica. Entonces, este es un punto intermedio bastante bueno para verla. Nosotros tenemos una gran selva y grandes ríos. El río más grande es el río Modelo. En el río pues vamos a encontrar garzas o martín pescador. Abajo de la roca se pueden encontrar criaturas fascinantes. Estamos esperando a ver si al atardecer salen algunos animalitos. Hemos visto una tarántula saliendo de su escondite, pero la hemos asustado y se ha vuelto a meter. Vamos a ver si encontramos alguna serpiente, que vengo yo con esto de aquí. Sirve para controlar, mover a las serpientes. Acabamos de encontrar un trogón de color amarillo. ¿Qué tal, Renato? Pues todo bien. ¿Cómo lo vieron? ¿Le gustó? Es un ave llamada trogón, del nombre científico Trogon caligatus. Esta criatura pertenece a la familia de los quetzales, es decir, la familia Trogonidae. Son bastante famosas por ser increíblemente bellas. Particularmente los machos son encantadoramente coloridos. Cada especie tiene un arreglo distinto de colores. Algunas son como el pájaro bandera, que tienen estos colores verde, blanco y rojo. Y luego hay especies como esta que tienen tonos tan radicalmente distintos. Si no fuera por la forma, por la apariencia general de la figura de su cuerpo, uno no podría deducir que se trata del mismo género de aves. En una ocasión lo llegué a ver en la Reserva del Cielo, pero no lo pude fotografiar bien. Está un poco arriba y además está contra luz. Vamos a seguir intentando. De cualquier manera tenemos bastante tiempo para fotografiar un montón de aves acá.
Es una contemplación en la naturaleza, la tranquilidad. ¿Qué tal los colores de la selva? Pues son muy bonitos. Acabo de ver esta planta que está colgando, está abrazándose al árbol por su vida. Ay, Renato, pues yo, cada vez que levanta usted una roca, no sé si quiero que haya serpiente o que no haya. ¿Por qué? Porque no sé cómo voy a reaccionar. Y quizás de repente encontramos una, ¿qué va a hacer? Así, mire. Quedarme no moverse. Yo quietita y sin respirar y así la veo de lejitos. Bonita se va a ver de lejos. ¿Y alguna vez le han picado alguna? Hasta ahorita no. Hasta ahorita no sé lo que es una mordedura de víbora. Hasta ahorita toda tranquila. Ajá, qué bien. Pues vamos a hacer un recorrido al sendero rumbo a las lechuzas. Ahí vamos a entrar a una montaña virgen. Ahí hay muchos árboles grandes. Ahí se vamos a entrar a lo que es la selva. Y también vamos a escuchar animales mamíferos de noche como el jaguar y el búho más que nada. A veces hay búho que grita igual que el jaguar. Pero ahí usted me cuida. No por se favor. preocupe, yo lo voy a cuidar y que no le va a pasar nada. ¿Sí? Perfecto, así yo voy segurísima y Sí, feliz. conmigo va a estar seguro, no le va a pasar nada. El guía siempre va por delante. Usted va a ir delante siempre. Siempre va por delante. La noche llegaba y Renato dispuesto con su machete a abrirnos paso por la selva. Hola amigos, bienvenidos. Que vamos a entrar a una selva, Soque de los Chimalapas. Una de las grandes esperanzas de la noche era ver a la serpiente Nauyaca. Ver una nauyaca una vez más es lo más emocionante que podríamos llegar a ver en cuanto a la adrenalina, esa sensación de peligro. ¿Qué pasó? El ojo de gato. Mira. Es una leptodeira. No son venenosas. A ver. ¿Vengas para acá? Sí. Esto es una Imantodes, según yo. Sí. Agarra esa cabecita que no se mueve. Esto es una serpiente del género Imantodes. Es la primera vez que me toca ver a esta hermosura en persona. Cuando observamos esta aparente desproporción entre el tamaño de su cabeza, el tamaño de sus ojos y lo delgado que es su cuerpo, esta serpiente, como pueden ver, parece como una especie de tallo. Y esto es porque pasa una buena parte de su tiempo sobre los árboles y sobre los arbustos. Entonces, el poder mimetizarse entre todas esas ramas es algo bastante útil para evadir depredadores. Se alimenta de artrópodos pequeños y básicamente cualquier bichito que pueda someter. Qué cosa tan bella. Voy a manipular todos los animales de hoy con estos guantes de nitrilo. Nosotros somos propensos a contagiarles enfermedades y lo mejor es siempre tener estos medios de precaución. Es que con esta compañía la verdad es que no me puedo asustar demasiado. Enseguida toman el control de la situación y ya está. Cuando yo lo vi ya lo tenían ahí agarrado y dije, bueno, pues ahora solo toca disfrutar de ese pequeño animal. La verdad es que no tenía muchas ganas de encontrarme con una nauyaca por eso de que la picadura es mortal. Pero ahora que nos hemos encontrado con esta serpiente y sí que saben identificarlas muy rápido, pues sí que me gustaría encontrarnos con más serpientes y más especímenes porque la verdad es que hace mucha ilusión encontrarlos. Esta es la primera vez que veo a una serpiente del género Imantodes y llevaba mucho tiempo buscándola. Me fijaba bastante entre los arbustos con la específica intención de encontrarme con este fideo extraño. Su mimetismo está orientado a hacerse pasar por una rama. Entonces ojalá que encontremos a la Nauyaca y si no nos quedamos con esa experiencia de ver a esta pequeña serpiente. Íbamos comenzando a grabar todo cuando de la nada escuchamos los gritos y aparece este bello ejemplar. Con Renato tiene más de 15 años de experiencia y es un líder en su comunidad. Tenemos suerte. Ojalá que más adelante llegamos a encontrar la nauyaca, porque es una especie que no se lo puedo asegurar que sí o no, ¿verdad? Claro. Sí, porque son especies que son difíciles, pero vamos a ver. Ojalá que si tenemos buena suerte lo vamos a ver. Las nauyacas tienen su horario de salir de las 7 hasta las 9 de la noche cuando andan caminando, ¿sí? Pero ya de las 9 en adelante se enroscan en los senderos, en la orilla del camino o arriba de las rocas. Para cazar, para alimentarse, ahí donde están le llegan los insectos, mosquitos. No son agresivos también, ¿no? Mira nada más, qué bonito. Mira nada más cómo está intentando morder. De hecho, vamos a dar la oportunidad de que lo haga. Esto es un hermoso gecko del género Coleonyx. Nosotros estamos bastante acostumbrados a ver en nuestras casas, en las paredes, estas lagartijas como blancas que conocemos como salamanquesas, como besuconas, y pertenecen a un grupo de reptiles llamado Geckota. Estos son geckos
invasores. De hecho, son geckos de viejo mundo que vienen y que transmiten enfermedades a nuestros animales nativos. Pero aquí tenemos un ejemplo de un gecko que sí es parte natural de nuestros ecosistemas mexicanos. Tristemente, esta lagartija es víctima de mitos bastante absurdos. Lo comparan con el patrón de la serpiente de coral y dicen que es el producto de una relación amorosa entre una lagartija y una serpiente coral y es altamente tóxico supuestamente. Pues obviamente no es verdad, o sea, una lagartija no se puede reproducir con una serpiente. Ay, vean qué adorable. Lagartija me estaba mordiendo y se me quedó pegada. Y vean, está preciosa. Hay que tener mucho cuidado en cómo las manipulamos porque pueden soltar su cola. Así que ya la voy a dejar libre para no molestarla. Está a la defensiva. La región de los Chimalapas cuenta con más de 60 especies de reptiles. Así que apenas comenzamos con esta lagartija que posó tranquilamente para el lente del biólogo Marcos Usaya. Se puede escuchar claramente el sonido del agua y eso es que nos estamos acercando al río. Es un ecosistema ideal para encontrar más anfibios. O sea, cuanto más nos acerquemos al río y a zonas húmedas, más cosas vamos a encontrar, seguro. Aunque ya nos hemos encontrado un montón. Es que en realidad mi superpoder es observar. Me da muy bien. Venía caminando y vi una cosita diminuta pegada a una rama y dije, ¡qué bonita! Luego resulta que era un animal tan precioso como este. Tiene tonos marrones y tiene una línea finísima en medio de color un amarillo intenso. La verdad es que tiene unos ojos muy bonitos con unos dedos así larguitos, acabados en unas puntas, que lo hacen especial de ver. Este lo conocemos como rana de árbol, porque todo el tiempo andan en las hojas o arriba de los árboles. Bueno, ya hemos visto la ranita, vimos una serpiente y Renato nos comenta que tenemos que ser muy contemplativos porque inclusive hay una especie de una serpiente amarilla que vive en la copa de los árboles. Súchel, muchos lo conocemos serpientes voladoras. Vean, las serpientes son uno de los seres vivos que se han adaptado súper bien a diferentes ecosistemas. Hay algunas que pueden nadar en el océano, sí. Otras que pueden planear, vivir en los pantanos. De las que viven en el pantano o la boa o la ratuana, sí hay. Y también tenemos aquí la serpiente más grande que es la nauyaca, de 2,5 metros, y la tatuana, pues ahí se dan 2,5 metros, 3 metros de largo. Él es un experto buscador de serpientes. De tantas serpientes que ha visto en su vida, ¿usted se sigue asombrando cada vez que encuentra una? Sí, cada día más estoy aprendiendo más lo que son reptiles. Usted está marcando un ejemplo para su comunidad, para sus compañeros. La gente las mata a las serpientes. Desde hace mucho tiempo se ha considerado que son malignas para el ser humano, pero tienen una importante función en el ecosistema. Ellas controlan las plagas. Se alimentan de ratones o de otros insectos. A veces personas que no tenemos la educación, ¿qué hacemos? Le matamos, ¿sí? Pero no sabemos que es un ser vivo, ¿no? Hay que cuidarlas, protegerlas, porque hay serpientes que están en peligro de extinción, como la nauyaca. No molestarlas, ¿por qué? Porque tienen derecho a vivir. Nosotros somos culpables porque lo estamos molestando en su hábitat. Aquí vamos rumbo a la turuta, se llama la lechuza. Hay bastantes árboles, orquídeas, palmas, lechos. Y es por esta zona de la selva donde se ha visto el gran rey de los Chimalapas, el jaguar. Pues hace como unos 2 meses vi el jaguar acá dentro de la montaña. Vinimos a poner cámaras trampas, ahí se miran dónde pasan, qué es lo que comen, cómo cazan. Son unos animales muy astutos, muy listos. Para ver el jaguar necesita ir con mucho calma, sin hacer ruido, de 2 o 3 personas para no asustarlos. Pero sí se logra ver de noche y a veces hasta de día. Andan cazando armadillos o tlacuaches o otras especies mamíferos, como por ejemplo el jabalí. Eso es lo que cazan de noche. Estamos a punto de entrar a la cueva. La selva es el hábitat del jaguar. Aquí es donde vive, donde merodea. No sabemos qué nos depara allá adentro. Por eso antes le quiero mandar un mensaje a mi madre para decirle que la quiero mucho. ¿Listo?
Para que siempre estén conectados, incluso en la selva de los Chimalapas, les recomiendo las eSIM de Airlo. Airlo es una aplicación para tu celular, la primera tienda de eSIM virtual, con la que podrás acceder a tarjetas eSIM en más de 200 países y regiones, con las tarifas más bajas. ¿Pero qué es una eSIM? La eSIM es la versión digital de las clásicas tarjetas SIM de datos. Con una eSIM podrás tener internet todo el tiempo, 24/7. Y lo mejor es que te olvidarás de las tarjetas físicas y los residuos, todo es 100% digital. Si visitas México desde el extranjero, con Airlo y sus eSIM, olvídate de las altas tarifas de internet, también de las preocupaciones de andar buscando conexiones de Wi-Fi y de contratar a otra compañía telefónica. Además, con Airlo mantienes tu mismo número de teléfono, lo que te permite seguir recibiendo llamadas y mensajes de texto. Y lo mejor es que con Airlo podrás comprar paquetes de internet por días, semanas o meses, sin pagar de más. Es muy fácil de usar, solo tienes que descargar la aplicación, escoger el país al que vas a ir a visitar, realizar la compra, seguir los pasos y listo. Otra ventaja es que podrás comprar tu eSIM antes de tu viaje al extranjero y activarla cuando llegues a tu destino. Así podrás compartir tus aventuras en las redes sociales desde el primer momento. Con las eSIM de Airlo disfrutarás más de tu viaje con internet 24/7. Así que ya sabes, descarga Airlo para viajar a donde quieras conectado utilizando mi código JorgeDL3 para obtener $3 de descuento en tu primera eSIM. Hemos llegado a una cueva en medio de la selva. Está impresionante. Aquí estamos en la caverna, se llama la caverna de la lechuza, así se llama esta gruta. ¿Por qué? Porque vive una familia de lechuzas acá. Y aquí pues es el pasadero del jaguar. Vamos a ver las huellas del jaguar ahí adentro. Y también está una carita de las olmecas. Aquí vivieron las olmecas antes. Chimalapas en la lengua zoque significa jícara de oro, para que vean la relevancia que tiene para esta cultura zoque. Los zoques son descendientes de los olmecas, un linaje muy antiguo. Vamos a escuchar atentamente a ver si encontramos a la lechuza. Estoy preparando la cámara por si llegamos a ver al búho de anteojos. Es una especie muy rara, muy difícil de observar. Se necesita estar en el sur del país o en Centroamérica para poder verlo. Y nos están diciendo que aquí hay una muy buena población. Nos seguimos adentrando a la caverna sin saber que la sorpresa de la noche nos deparaba allá adentro. Vamos a entrar por un hueco súper pequeño y da a una cueva bastante grande con un montón de estalactitas y es preciosa. El Istmo de Tehuantepec es una descontinuación de las Sierras Madres, es decir, hay 40 kilómetros de planicie, lo que provoca que haya muchos vientos, pero aquí en los Chimalapas comienza una elevación, montañas de piedra caliza que encontramos, y al igual que nuestras Sierras Madres, pues tienen muchas cavernas, muchas cuevas, alrededor de 10 conocen en los Chimalapas y se pueden explorar. Incrustada en la roca de la caverna existe una carita, que se le atribuye a la cultura zoque descendientes de los olmecas. Esta cara que estamos viendo aquí es cara de olmeca, ajá. Y aquí vivieron los olmecas antes. Es maravillosa, obviamente esto no es creado por la naturaleza, es la mano del ser humano quien hizo esto. Vean la boca, la nariz, los ojos, y hay un pequeño caracol que está atravesando su ojo, se le atribuye a los olmecas. Y hay otras cavernas también que hay muchas caras y muchos dibujos. Desde 1966, cuando entraron los primeros comuneros en esta comunidad, recorrieron todas las grutas, lo que son cavernas y todo, y se encontraron muchas cosas, caritas. La caverna también forma figuras esculpidas por la naturaleza. Ahí arriba, ¿lo alcanza a ver? Un miembro del varón, un pene. Me ha parecido increíble, nos han enseñado que hay bastantes formaciones horizontales y con formas humanoides y que son muy curiosas, pero lo que más me ha sorprendido es ver un cangrejo dentro de la cueva, que
que no entendíamos qué era y nos han explicado que era una jaiba. Para mí sigue siendo un cangrejo y no entiendo qué hace un cangrejo dentro de una cueva en medio de la selva, pero bueno, cosas que pasan en México. Es de verdad impresionante esta cueva, es muy grande, tiene como unos 20 metros de altura, es una galería muy bonita. Luego en el suelo vimos unas huellas plasmadas de lo que pareciera el felino más grande de América. Se ven en la tierra húmeda todavía las huellas del jaguar que ha pasado por aquí. Se notan bastante marcadas. El tamaño de la pata, que es como así, está increíble. Aquí está esa huellota, míralo a mí, bien marcada está. Y aquí está la huellita del bebé y aquí va otra huellita muy pequeña. Quiere decir que ya 1 o 2 cachorritos de ella. Probablemente fue antenoche porque se ve que la huella está fresca todavía. Mira, ahí se ve la marca. Y aquí volvió a regresar para atrás. ¿Qué nos quiere decir eso? Que hay jaguares en la selva Soque de los Chimalapas. A lo mejor pues, lo podemos ver más en la madrugada entrando a la selva, pero ya lo que estamos viendo sí, que sí existen, ¿no? Que sí hay jaguares. Es muy emocionante verlas, las huellas del jaguar. México es un país de jaguares. Nunca había visto huellas de jaguares. Vemos las patitas de los bebés. Me imagino que utilizan las cavernas para refugiarse. Le vamos a preguntar al biólogo a ver qué opina. Esta es la primera vez que veo huellas de jaguar en un sitio como este. El jaguar es una especie troglofílica, lo que significa que pasan al menos cierta parte de su tiempo en las cuevas. Los jaguares se aprovechan de la existencia de las cuevas como refugio para poder mantenerse protegidos del medio. A partir de que podemos observar huellas de distintos tamaños, lo que podemos deducir es que se trata de una hembra con crías. Los jaguares no son animales sociales. Los jaguares no conviven en grupos, no se reúnen en manadas como los leones. Los machos y las hembras solamente están juntos en cuanto a apareamiento. A partir de ahí el macho ni siquiera coopera ni aporta para la supervivencia de las crías. Eso es enteramente el trabajo de la madre. Los jaguares típicamente tienen de 2 a 3 crías. Dependen siempre de la presencia de presas grandes, de presas del tamaño de un venado o un tapir. Renato, gracias por ser un excelente guía, por mostrarnos estos tesoros de la Sierra de los Chimalapas. Nuestros ancestros son los olmecas, a ellos se les conoce como la cultura madre de Mesoamérica, la familia lingüística, linaje de casi 10.000 años. Estoy muy agradecido con ustedes porque vinieron a visitar el ejido de las Esmeraldas de Paraíso Jaguar. Hay muchas cosas hay que recorrer en la selva Soque de los Chimalapas. Y apenas comenzamos. Y apenas vamos a ir en la 4ª parte de lo que estamos recorriendo. Wow. Al día siguiente despertamos temprano en la comunidad La Esmeralda para dirigirnos a un cenote. Así es, no solo la península de Yucatán tiene cenotes, también existen en el istmo de Tehuantepec. En esta ocasión nos acompañaría Leonardo, el joven hijo del guía Renato. ¿Dónde traes el machete? Aquí sentado así. ¿Y no es peligroso? No, porque si lo trajera al revés sí, porque cuando me voy rebotando me va haciendo así. Y es como, no vas a pegar lo de atrás y no, como lo de atrás no tiene filo. ¿Y a dónde vamos hoy? Hacia el cenote. Leonardo ya quitó su machete porque lo voy a acompañar. Aquí, pues en esta carretera aprendí a manejar con una moto que era de mi tío. Veníamos a ver unos becerros, unas vaquitas, y ya empezamos poco a poco, luego ya aprendí. Ya eres un experto. ¿Empezaste a qué edad? A los 11. A los 11 años, y ahora tiene 14 y ya es un especialista, ya va a competir. Vámonos. Esto es vida y adrenalina. Los Chimalapas son un paraíso, los paisajes son una belleza. De verdad, es un verde esmeralda el color. Estamos en la época de lluvia y es cuando mejor se ve. Muchos baches, hay piedras flojas y hace que se te mueva mucho el manubrio. Así que hay que ir con precaución. ¿A ustedes les gustan encontrar las víboras, no? Sí, a nosotros nos gustan las Creo que acá víboras. atrás había una. ¿En serio? Sí. ¿Podemos verla? Sí, ahí va. Y una culebrita, una cafecita por este tamaño. Iba así entre las ramitas. ¿Está viva?
Sí, parece que sí te metes ahí o filmar acá. A ver, cámara. Debajo de un tronco nos acabamos de encontrar una serpiente de la especie Ninia sebe. Como pueden ver, es muy fácil confundirla con una serpiente coral. Pero en realidad, si observamos la cabeza de esta serpiente, nos podemos dar cuenta de que no pertenece a la familia Elapidae, que es una familia de serpientes venenosas. En su lugar pertenece a la familia Dipsadidae, que son especies que no representan peligro alguno para el ser humano. Entonces, podemos manipularla sin problema, no hay bronca. Estos animales viven debajo de los troncos y de las piedras, se alimentan principalmente de invertebrados pequeños. La selva es un espacio bastante competitivo, entonces, para esta serpiente, como vive en medio de una zona donde hay 4 serpientes coral verdaderas, es bastante útil parecerse en términos de coloración y de patrón con el fin de evitar depredadores, básicamente darles miedo. El gasto nutrimental que hace para la pigmentación de sus escamas, esta pigmentación tan fenomenalmente colorida, es pagado por el hecho de que son depredadas muchísimo menos en comparación con sus primas. Pues traigo una falsa coralillo que me acaban de dejar para que la cuide. Creo que nunca había tenido una especie tan exótica en las manos ni tan amable, porque en realidad se mueve muy despacito. Creo que está un poco dormida y es una sensación muy bonita. Y la verdad es que me hace mucha ilusión. Hola papá y mamá, no me castiguéis sin venir a México nunca más, por favor. Esta serpiente no es venenosa, nos lo han dicho, nos lo han prometido. Es sorprendente el parecido entre esta pequeña serpiente con una coral venenosa. Las serpientes coral tienen veneno porque se alimentan principalmente de animales como ranas, como sapos, estas especies que brincan mucho, que necesitan someter muy rápidamente con un fuerte veneno neurotóxico como para sedarlas. Aquí la importancia de venir a los Chimalapas acompañados de un guía como Renato. Es un botiquín. En este botiquín traigo varias cosas, ¿no? Vendas, alcohol, pinzas. ¿Ha habido accidentes? No, hasta ahorita gracias a Dios ni un accidente. Nos comentan que en la noche llovió mucho, entonces hay posibilidad de encontrar más serpientes. ¿Pero por qué sucede eso? A ver, ¿por qué a las serpientes les gusta el agua? Es una combinación de varios factores. Uno de ellos es que muchas serpientes pasan la mayor parte de su tiempo escondidas debajo de la tierra, escondidas en madrigueras. Y cuando llueve mucho, pues, lógicamente, el agua las obliga a salir de sus escondites. Cuando llueve, absolutamente todo brota. En el momento en el que los hongos y las plantas reviven, todos los insectos salen, luego salen las ranas, por ejemplo, y luego salen las serpientes detrás de las ranas. Entonces, el agua es sinónimo de vida y cuando cae agua, todo fluye. Tú me has dicho que después de las primeras lluvias del año es cuando hay más posibilidad de encontrar serpientes. Así es. Esto es porque después del periodo de sequía, que en México usualmente dura alrededor de 5 o 6 meses, las serpientes se aprovechan y aprovechan bastante bien cuando caen esas primeras gotas de agua. Ahorita vamos a rumbo al cenote, vamos a ir con muchas precauciones porque vamos a hacer una parte de pura selva. Siempre hay espinas, hay rocas, si tenemos suerte pues podemos ver tocante las aves. Espero que todo nos salga bien. Oiga, Renato, y me llama la atención la orografía de su tierra. Tienen hasta cenotes. ¿Cuántos cenotes tienen más o menos? Son 2 cenotes. Ahorita por lo mientras tenemos uno con senderismo. Créeme que ahorita vamos a llegar. Una cosa increíble, muy bonito. En el dosel de los árboles escuchamos el canto del tucán. Con rapidez buscamos al ave multicolor. Escuchamos el mítico, emblemático tucán. Ramphastus sulfuratus es el nombre científico, pero obviamente, siendo ellos tucanes, de colores tan vívidos y tan llamativos, y llaman tanto la atención de depredadores, son extremadamente escurridizos, entonces sus hábitos son los de percharse en lo más alto posible de los árboles, y en cuanto ven a un mamífero grande como nosotros, huyen. Entonces pues no pude fotografiarlo, lo vi solamente por un par de segundos, pero estamos sentados aquí esperando con paciencia a ver si de pura casualidad logra pasar alguno y percharse por aquí. Aunque este periodo de espera no resulte ser tan fructífero en cuanto a tucanes, pues al menos ya valió la pena porque logré fotografiar una especie muy bonita que es un Pionus senilis, conocido como loro cabeza blanca o, como le dicen aquí, viejitos.
Su frente en particular, esta parte de aquí, es de plumas blancas. Los chimalapas enfrentan el desafío del cambio de uso de suelo. Cada vez hay más agricultura y ganadería. Al igual que otras selvas de México, los chimalapas están siendo poco a poco comidos por la ganadería y la agricultura, y con este tipo de senderismos pues puedes ayudar a conservar lo que nos queda de los chimalapas, que es una de las regiones mejor conservadas de México. Otro modo de aprovechar la naturaleza de la mano sin hacerle daño. El guía Renato es inseparable de su machete. Hacer machetes, pues este es mi buen amigo porque donde voy va a los 9 años empecé a trabajar con mi papá, pero antes toda esta parte de pura selva, con la ganadería pues echó a perder la selva. Hay que cuidar lo poco que se ha quedado. Pues Renato es un ejemplo de esos hombres que el maíz, que la tierra germina, cosecha y nos debe llenar el alma de sabiduría, de paz, de ética, de sueños y de que la vida es así de sencilla, con un machete y toda la riqueza alrededor. Esa es la riqueza. Los chimalapas abarcan más de 500,000 hectáreas en las que conviven poblaciones de selva alta, media, baja y bosque de montaña. Es el hogar de 150 especies de mamíferos y 350 de aves. Volteando este tronco nos acabamos de encontrar muchísimas de estas criaturas. Se llaman gallinitas ciegas. Esta es solo la fase juvenil, la fase larval de escarabajos escarabeidos. Su apariencia es bastante bizarra, lo entiendo, pero pues mientras evitemos estas mandíbulas de aquí que no tienen veneno, pero pues están hechas para poder desgarrar lo dura que es la madera, estamos totalmente a salvo. Muy pronto, ya que se alimenten lo suficiente, van a entrar en su proceso de metamorfosis para convertirse en escarabajos. Esto es un escarabajo adulto. Cuando ya llegan a esta etapa de su metamorfosis, ya es imposible que crezcan más. Ya están en una etapa en la que solamente se dedican a sobrevivir lo suficiente para reproducirse y así perpetuar su ciclo. Si ustedes observan estas mandíbulas de aquí, son mandíbulas en las que no les gustaría que sus dedos estuvieran porque son bastante fuertes, bastante afiladas. Es el tipo de mandíbula que un insecto así necesita si quiere aprovecharse de los recursos de la madera. Siempre habrá un espacio de nutrientes que puede ser aprovechado por un ser vivo y esto se le llama nicho ecológico. El nicho ecológico, creado por la presencia de la madera húmeda y en descomposición, es aprovechado principalmente por animales como estos, por insectos. Los nutrientes del suelo van subiendo hacia las plantas y luego después de las plantas son aprovechados por insectos, luego los insectos son aprovechados por aves, luego por reptiles, por mamíferos y así. Volver a conectar con la naturaleza es increíble y además contar con toda la información que te dan los biólogos es una nueva manera de aprender muy distinta a la del colegio. Al cabo de unos minutos dejamos atrás los potreros para adentrarnos a la selva esmeralda. Ya vamos dentro de la selva, aquí se vuelve más espeso, se acaba el potrero y es la parte más divertida. Aún así, el sendero está súper bien marcado. Las características de la selva húmeda pues son sus lluvias, una competencia por captar la luz del sol. Y no es una altura tan prominente donde nos encontramos. Estamos a 139 metros sobre el nivel del mar, así que es ideal para la selva húmeda. Hay mucha materia orgánica, que es lo que hemos estado viendo, troncos deshaciéndose que alimentan a los hongos en la tierra y son parte fundamental para el ecosistema. Pues estoy utilizando esta hoja para abanicarme porque la verdad es que aunque es un lugar fresco, con todo lo que vamos andando, pues tienes calor. Wow, hay tantos árboles que no dejan pasar el sol. Aquí está mucho más oscuro. ¡Qué bello! La verdad es que no me lo imaginaba así. Estamos completamente abrumados por vegetación, o sea, estamos cubiertos, rodeados y no podemos ver más allá de unos metros. Además que el camino es un poco más difícil, lo que lo hace la experiencia también más entretenida, más retadora y más emocionante.
Esta es sin duda la selva tropical más bonita en la que he estado en mi vida. Es fascinante por lo ubicua que es la vegetación. Es muy densa, muy densa y muy húmeda. Incluso para ser una selva tropical cubre absolutamente todo. Y eso nos da una idea de cuántos nutrientes se encuentran en este suelo. Y además, al observar cada planta individualmente y darnos cuenta de que cada una representa un hogar para una cantidad de animales que nosotros ni siquiera podríamos imaginarnos, es algo bastante chido. Ha dado un privilegio venir acá. Vemos que hay mucha piedra caliza necesarias para la formación de los cenotes. ¿Cómo se forma un cenote? Es un domo o una cavidad subterránea de piedra caliza y se desploma el domo y se crea el cenote. Entonces la piedra caliza de México es como si fuera un queso con muchos ríos subterráneos, con mucha agua y túneles, por eso hay tantas cuevas aquí. Precioso el camino, se ve el sendero. Si no te hubiesen llevado por este camino jamás lo encontrarías. Si me dejan solo jamás volvería a casa. Menos mal que está Renato para guiarnos y su hijo también. Nos acabamos de encontrar un hongo justo por la parte de abajo de la roca y vean esto. Son esporas diminutas. Es la manera en la que ellos pueden como mantenerse en existencia. Es como el equivalente a semillas en ellos. Entonces al soplarlo y desprender un poco de esto, en realidad lo estamos ayudando a su dispersión. Nos comenta Leonardo que ya estamos llegando al cenote. ¿Qué tal es el cenote? Es muy hermoso. Y profundo. Vamos. Sí, profundo. De hecho, está en exploración, por eso uno no se puede meter. No se sabe la profundidad, no se sabe si es peligroso. Y además está prístino, es decir, está puro y es mejor conservarlo así. Escuchamos el sonido del agua que escurre de la piedra caliza y van directo al cenote. Nunca imaginé que había cenotes en Oaxaca. Leonardo nos comenta que si nos acercamos a la pared podemos escuchar el sonido del agua subterránea, mucha agua escurriendo de la montaña que va a llegar al cenote, pero obviamente está totalmente limpia. Las tierras están movedizas, pero vamos con bien. Vean, está en la oscuridad rodeada de selva. Ahora no lo puedo creer. Uno piensa que solamente hay cenotes en el Caribe mexicano, en la península de Yucatán, y también hay en Oaxaca. Y en Tamaulipas tenemos el más profundo de México. Vengan. Bienvenidos acá al cenote del Paraíso Jaguar, ejido de la Esmeralda, Santa María de Chimalapa. Y este cenote pues fue descubierto por una brigada que vigilaba en la selva Zoque de los Chimalapas. Ellos fueron que encontraron este cenote. En poco tiempo empezamos a hacer los senderos para poder entrar, llegar hasta acá. Yo creo que este lugar es un lugar mágico para venir a visitar. Y este cenote se lleva el nombre el cenote del búho, porque aquí hay una familia del búho que vive en este lugar. Es un cenote virgen y como vemos pues abajo hay peces. Y un cenote ya cuando uno ya se mete hacia al agua, a bañarse, a jugar el agua, el cenote ya no es virgen y por eso que lo estamos cuidando. Y también ustedes ven, hay árboles muy altos, más de 30 a 35 metros de altura y a veces encontramos el cenote limpiecito, sin ni una hoja, sin ni una basura encima del agua. ¿Qué nos quiere decir con eso? Puede haber algún remolino bajo corriente de agua y por eso no permitió meterse al cenote porque no sabemos qué podemos encontrar allá abajo. Den esa oportunidad de venir a visitar a la Esmeralda, a conocer el cenote del Paraíso Jaguar. Pues ante todo la selva es como una catedral sagrada donde cada microorganismo depende de otro, donde la oquedad, donde el abismo se combina con el agua a una profundidad que ha dicho Renato que ni se conoce y eso hace más místico y hace más misterioso este espacio. Agradezco a la selva el recibirnos, a Renato. Todo lo que vivamos aquí es místico y es sagrado y llenándome de la energía pura de la selva, del territorio que estamos pisando.
Este es un muy bonito hallazgo. Es una hoja de una planta dicotiledónea que cayó y prácticamente todo el contenido orgánico de esta hoja se descompuso, regresó al ecosistema, excepto su esqueleto. Aquí podemos observar cómo es tan complejo y minuciosamente detallado este sistema vascular. Hace básicamente la misma función que nuestro sistema circulatorio. Lo que es una hoja para la planta es como su panel solar. Lo que hace es extenderse de la forma más abierta y se dedica a captar energía solar. Pero la clorofila, siendo tan pequeña como es y encontrándose en toda la hoja, necesita ser transportada por medio de algunas rutas lo más eficaces posibles, y es lo que podemos ver aquí. Empieza con una especie de como columna vertebral o un equivalente, se va ramificando en fibras cada vez más pequeñas, más delgadas, pero aún así lo suficientemente fuertes como para mantener la estabilidad, con un esqueleto que muestra algo de lo más fascinante de la estructura de las plantas. Cuando salimos del potrero a la selva se sintió un cambio de clima más fresco y como veníamos acercándonos al cenote se relajaba el cuerpo por tanta frescura. Puedes encontrar maravillas y entras a la naturaleza y ves verde, ves como los árboles, todo. Lo que me llevo de la selva de los Chimalapas es la protección que realiza la comunidad. Para venir aquí hay que pedir permiso, hay que avisar, y creo que son un ejemplo. Vemos en otros lugares donde no hay tanto control, no hay tanta protección a los sitios naturales y todo se masifica, y aquí están dando una lección de cómo cuidar los lugares, de mantenerlo lo más puro posible. Seguiremos explorando la selva de los Chimalapas. Esto es solo un pedacito del país megadiverso que tenemos.